humilla a nadie, gritó la vecina, lo que encontraron en la oscuridad cambió todo para siempre. Bienvenidos a Relatos que Inspiran. Antes de empezar regálanos un like y suscríbete para no perderte historias que muestran que una chispa humilde puede prender mucho más que una lámpara. Luna tenía las manos siempre con restos de pintura y una sonrisa que no necesitaba motivo para salir. No porque todo fuera perfecto sino porque aprendió a encontrar luz en medio del polvo. Vivía con su papá y su abuela en un departamento pequeño encima de una ferretería. No había lujos pero sí había una mesa con pan caliente y una ventana desde la que se veía la plaza donde los niños corrían hasta que la noche los llamaba a casa. Desde chiquita Luna desarmaba todo lo que parecía fijo. Lámparas, radios viejos, linternas prestadas, incluso una cocina eléctrica que recuperó para la señora del segundo piso. No lo hacía por curiosidad vana sino porque no podía pagar que nadie arreglara las cosas y porque en cada tornillo veía una solución escondida. Cuando le llegó la carta con el logo del laboratorio Aurora, su papá soltó una carcajada que contenía susto y orgullo a la vez. Era una beca completa para un programa de energía y diseño comunitario. Luna no lo podía creer. Ella, que cobraba por arreglar focos en la vecindad y por ajustar el cable de las radios, ahora tenía la oportunidad de estudiar entre gente que venía de barrios con casas que parecían postales. Cruzar las puertas del laboratorio Aurora le dio la sensación de entrar a otro mundo. El laboratorio era impecable por fuera, con ventanales amplios y paredes que olían a pintura fresca, pero por dentro era un hervidero de ideas. Había bancos de trabajo con herramientas ordenadas, paneles solares nuevos, impresoras que parecían juguetes tecnológicos y mesas llenas de prototipos que brillaban para las fotos. Luna sabía que los lugares bonitos también tenían sus reglas no escritas. La forma de hablar, la ropa y las prioridades marcaban un ritmo distinto al que ella conocía. El director del laboratorio se llamaba Ernesto Varela, pero para todos era solamente el director. Llegaba con trajes que parecían hechos para oficinas de vidrio y tenía una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. En los eventos hablaba de innovación con una mezcla de orgullo y distancia. Para los inversionistas era la cara del éxito. Para algunos estudiantes era la barrera entre las oportunidades y los que se quedaban mirando desde abajo. La primera vez que Ernesto vio a Luna la encontró en el taller soldando un pequeño panel de control que ella había construido para un farolito que se encendía con la luz de una vela y luego cambiaba a energía solar. El director pasó por el pasillo. Se detuvo un segundo y con la suficiencia de quien no ha tocado nunca un cable le dijo en voz alta para que todos escucharan que los proyectos comunitarios no tenían brillo suficiente para esa etapa. Luna bajó la mirada, apretó el soldador y siguió. Ese gesto quedó en ella como una sombra que no se llevó con el sol. Luna había llegado a la Aurora con algo más que ganas. Traía en su mochila un prototipo que había hecho con piezas rescatadas del mercado de pulgas y con la imaginación de quien sabe que la necesidad es una gran maestra. Su invento llamaba luz común. No era bonito, no era perfecto, no salía en folletos corporativos. Era una farola modular y económica que funcionaba con placas solares recicladas, baterías hechas con celdas recuperadas y una red sencilla que permitía compartir carga entre casas. Lo diseñó porque en su barrio la luz nocturna era escasa y las calles oscuras volvían los caminos peligrosos para las personas mayores, los escolares que regresaban tarde y para los pequeños negocios que cerraban más temprano por miedo. En el taller Luna trabajaba callada. No buscaba aplausos, prefería resultados. La señora Mariela, encargada de mantenimiento de la Aurora, notaba su dedicación y a veces le daba alguna pieza que nadie usaba. Luna la pagaba con panés de su abuela y con arreglos que le evitaban a Mariela gastos innecesarios. El resto de estudiantes la miraba con mezcla de curiosidad y distancia. Algunos la saludaban, otros no podían disimular que su ropa y su caja de herramientas no encajaban con las mesas relucientes. Ernesto había creado una cultura donde la estética del proyecto y la relación con patrocinadores importaban más que el sudor de las soluciones reales. Él organizaba eventos para la prensa y los inversionistas y esperaba que todo pareciera perfecto. Lo que salía de la periferia y olía a esfuerzo improvisado le parecía incómodo. La oportunidad de poner en evidencia a Luna llegó envuelta en la elegancia de los eventos del laboratorio.
Era la demostración trimestral ante inversionistas y representantes de la ciudad. Los proyectos que iban a mostrar se presentaban como ejemplos de futuro. Ernesto quiso que la jornada fuera un desfile de proyectos con financiaciones potentes. Cuando oyó del proyecto de Luna esbozó una sonrisa fría. Haremos que abra la presentación, dijo en voz baja, para que todos la escucharan. Si el invento funcionaba, perfecto. Si fallaba, sería una prueba pública de que los proyectos nacidos en la calle no tenían base. El día del evento la sala estaba llena de trajes y cámaras que olían a historia. Luna llevó su farola en una caja simple. Su corazón latía fuerte pero no por miedo al ridículo sino por la responsabilidad con su barrio. Antes de subir al escenario la profesora que lideraba proyectos sociales le tocó la mano y le dijo con ternura que confiaba en ella. Luna respiró hondo y subió. En el escenario Ernesto la presentó con esa mezcla de condescendencia que duele. Hablen de la lámpara que nos hará sonreír a todos, dijo mientras miraba al público. Algunos soltaron risitas. Luna, con voz clara, contó por qué había hecho luz común. No usó tecnicismos, habló de las noches en que las vecinas no cerraban sus puertas por miedo, de los muchachos que regresaban a casa con la mochila cerca del pecho, de las tiendas que apagaban temprano para no atraer problemas. Al demostrar el funcionamiento encendió el farol. La lámpara se iluminó con una luz cálida y los números de consumo y generación aparecieron en una pantalla improvisada. No solo eso, la red de prueba que Luna había montado mostró en tiempo real cómo una casa compartía energía con otra. Las gráficas indicaron que en sectores de la ciudad la intensidad de luz pública era insuficiente por reportes de mantenimiento falsos. Un inversor entre la audiencia frunció el ceño al ver las discrepancias. Las cifras no mentían. El director palideció. No había previsto que los datos que hablaban de zonas oscuras y de contratos dudosos pudieran salir de una caja de cartón hecha con piezas recicladas. Algunos asistentes se emocionaron con la idea de luz accesible y compartida. Otros, especialmente los que vestían trajes cuidados, miraban con molestia. Ernesto intentó recuperar la compostura y dijo que era un proyecto interesante pero que necesitaba supervisión profesional y recursos, dicho de una forma que parecía una sentencia. Después del evento llegaron las reacciones pequeñas pero efectivas. Al día siguiente alguien había abierto la caja donde Luna guardaba sus componentes y algunas piezas aparecieron dañadas. Los registros de su proyecto desaparecieron del servidor del laboratorio. Rumores comenzaron a esparcirse insinuando que su idea no era original. Era la táctica sutil de quien no tenía argumentos y prefería embarrar nombres. Luna sintió la incomodidad de ser empujada a un lugar que no había pedido. No respondió con escándalo. Sabía que esas guerras se juegan con maniobras pequeñas que matan iniciativas desde adentro. En la semana siguiente siguió trabajando en silencio. No se rindió. Volvió a comprar celdas en el mercado, recuperó plásticos y soldó hasta altas horas. Su taller nocturno era la cocina de su abuela, donde le preparaban café y compañían sus manos. La abuela no entendía del todo los números pero sabía que su nieta hacía algo que valía. La llamaba hija de la luz porque Luna llevaba en la mirada una energía que no se apagaba. No todos se dieron al silencio. La profesora que había creído en ella y un par de docentes empezaron a ayudar en secreto. No éramos contra el laboratorio sino por la misión del laboratorio, decían. Organizamos una demo pública, propusieron. No pidió permiso a la dirección. La idea era simple y peligrosa. Si el poder no quería ver la necesidad real, la mostrarían frente a quienes la sufrían. Invitaron a vecinos de barrios cercanos, a comerciantes, a periodistas locales y a técnicos que no dependían del laboratorio. La convocatoria corrió como una corriente subterránea. Luna sintió miedo y alivio a la vez. Miedo por la reacción del director, alivio porque dejaría de sostener sola las pruebas. Cuando Ernesto se enteró por las vías que no controlaba reaccionó con esa mezcla de control y amenaza que tanto usaba. Llamó a seguridad y amenazó con sanciones por violar protocolos. Dijo en voz baja que no permitiría actos fuera del programa porque podía poner en riesgo la reputación del centro. Nadie creyó que fuera solo reputación.
Parecía miedo a que una verdad pequeña se hiciera grande. Aún con la presión el grupo siguió adelante. Recolectaron sillas, trajeron un viejo proyector, y pegaron un cartel hecho a mano que decía demostración comunitaria. La noche antes Luna revisó los sensores y montó una copia de los datos en un servidor independiente. No usarían la red del laboratorio por si alguien quiso cortar el cable. Si algo salía mal al menos habría evidencia fuera del alcance del centro. La tarde de la demostración el patio trasero de la Aurora se llenó de caras conocidas. Hubo termos con café y pan, sombrillas para el sol y un murmullo de esperanza. Luna puso su farola en la mesa y la encendió. El aparato no solo iluminó la esquina del patio, sino que mostró en pantalla los niveles de iluminación en diferentes barrios de la ciudad. Las lecturas indicaban que en ciertas zonas la luz pública era un recuerdo. Una mujer mayor se acercó a la pantalla y con la voz temblorosa dijo que desde que murieron las lámparas en su calle, su nieta no salía a jugar. Ernesto intentó apagar el evento con su autoridad. Ordenó detener la presentación por no cumplir protocolos. Pero ya era tarde. La gente quería respuestas. Los datos no mentían. Luna explicó con paciencia que no buscaba fama sino que pretendía dar una herramienta para que la comunidad pudiera organizarse y reclamar. Dijo que la luz no es solo ver el camino sino sentirse seguro. Algunos asistentes lloraron. Periodistas tomaron notas. La humillación que Ernesto había intentado infligir se volvió un bofetón contra su propia imagen. No había calculado que la verdad podía salir de una farola hecha con piezas rescatadas. No había previsto que la sociedad, con su voz, sería más peligrosa para su reputación que cualquier sanción administrativa. Esa noche las conversaciones siguieron en las mesas. Se habló de inspecciones, de contratos y de la urgencia de intervenir. La calma duró poco. En la noche alguien forzó la caseta donde Luna guardaba repuestos. Aparecieron notas anónimas con insinuaciones de que su proyecto era peligroso si se instalaba sin supervisión. Algunas docentes recibieron llamadas pidiéndoles que moderaran su apoyo. Era la señal de que cuando una verdad incomoda, algunos recurren a la presión. Luna lo sintió como un peso nuevo pero no cambió su decisión. La historia tomó forma con dos fuerzas claras. Por un lado quienes querían que la tecnología sirviera para hacer calles seguras y por otro quienes preferían mantener una imagen reluciente aunque la ciudad estuviera a oscuras. Luna con su caja de herramientas y su farola se encontró en el centro del choque. Ya no era solo la chica que arreglaba focos. Se había convertido en un detonante de preguntas que la ciudad necesitaba responder. La mañana en que las autoridades locales anunciaron que revisarían las quejas el laboratorio respiró distinto. Luna cruzó la puerta de la Aurora con la señora Mariela y algunos vecinos que la miraban con orgullo. En la entrada el ambiente se sentía tenso. La directiva informó que se iniciaba un protocolo por uso no autorizado de instalaciones. Era una medida que en papel parecía sensata pero que sonaba a intento de neutralizarla. En la práctica significaba que su prototipo quedaría en manos de quienes antes lo habían minimizado. La respuesta de la comunidad fue inmediata. Organizaron una vigilia en la puerta de la Aurora. No fue una protesta violenta sino una fila de voces que pedían transparencia. Padres con niños, comerciantes, jóvenes y docentes se turnaban para hablar. Llevaban cartulinas con mensajes simples. Algunos estudiantes que antes temían ahora hablaban y contaban historias de sus propios barrios. Mientras la vigilia crecía Luna no estuvo sola técnicamente. Profesores que no podían callar ayudaron a hacer copias de seguridad y a subir los datos a servidores externos. Lo que Ernesto intentó convertir en protocolo, el grupo lo transformó en evidencia que no se podía borrar con un plumazo. Una inspección técnica se programó. Ernesto creyó tener el control y pidió que todo se realizara en su sala de reuniones. Pero la profesora encargada pidió la palabra y presentó correos, firmas y evidencias que mostraban que la demostración había sido responsable y necesaria. Los inspectores hicieron preguntas técnicas y las respuestas vinieron sin rodeos. Luna explicó la lógica del intercambio de energía y por qué la falta de mantenimiento había dejado zonas sin iluminación. El inspector,
un hombre de manos callosas que había pasado años visitando vecindarios, no mostró sorpresa pero sí seriedad. Tomó notas, pidió grabaciones y prometió que si las cifras se confirmaban habría que actuar. Esa promesa fue como una segunda bandera para la comunidad que ya no quería quedarse con la palabra. La tensión escaló cuando un reportero independiente publicó un video de la vigilia con testimonios y las lecturas del prototipo. El video se viralizó. Medios locales que antes miraban con distancia ahora preguntaban por declaraciones oficiales. La voz de la periferia dejó de ser rumor y se convirtió en noticia. Ernesto convocó una rueda de prensa para calmar a inversionistas. Habló de colaboración institucional y de procesos. Pero su discurso sonó a intento de controlar la narrativa. Hablar de protocolos sin facilitar acceso a la evidencia no calmó a la gente. Las redes sociales mostraban fotos de las lecturas, de vecinos y de la farola modular que había encendido algo más que una bombilla. Mientras tanto, en el barrio de Luna la gente se organizó. Equipos de voluntarios hicieron relevamientos y los inspectores tomaron muestras de la infraestructura lumínica. Se activaron protocolos de reparación en puntos críticos. No fue una solución inmediata pero sí el inicio de un trabajo serio. Donde antes había barro de noche y miedo ahora hubo manos reparando. La administración del laboratorio intentó bloquear la atención. Mandaron avisos administrativos y solicitaron el prototipo para revisión. La comunidad reaccionó. Se pidió custodia externa y se exigió que cualquier análisis incluyera expertos independientes. Fue un golpe político para Ernesto que empezó a perder apoyo entre la junta que financiaba el laboratorio. En medio de la confrontación Luna tuvo un momento de calma. Subió al techo del edificio donde vivía con su abuela y miró la ciudad que se encendía poco a poco. Su abuela le dijo con voz suave que la dignidad no se compra y que a veces lo correcto es insistir. Ese abrazo la sostuvo. Los primeros resultados preliminares llegaron y confirmaron falencias en el mantenimiento de la red pública. No todos los valores eran extremos pero sí eran suficientes para justificar intervenciones. La confirmación oficial fue una victoria para quienes habían insistido desde abajo. Para Ernesto representaba una pérdida de control. La junta del laboratorio exigió transparencia y una auditoría. La presión pública subió. Ernesto intentó negociar salidas que salvaran su posición pero la evidencia ya no se escondía. La investigación sacó a la luz contratos con fallas en trazabilidad y compras que privilegiaban eventos por encima de reparaciones. Algunos directivos fueron llamados a responder. Mientras tanto la energía de la comunidad no se apagó. ONG y universidades se ofrecieron a colaborar para estandarizar los diseños de luz común. Luna recibió invitaciones para dar talleres y para replicar su modelo en otros barrios. Fue abrumador. Ella puso una regla clara en todas las reuniones. No iba a permitir que su barrio se convirtiera en laboratorio humano. Si había acuerdos tendría que haber control ciudadano, acceso a la información y garantías para las familias afectadas. Con el tiempo se formó una cooperativa que produjo farolas a precios justos. La señora Mariela y su abuela montaron una línea de ensamblaje en una bodega que antes guardaba materiales. Vecinos trabajaban en turnos. La cooperativa no solo fabricaba lámparas sino que daba empleo y formación. Fue un cierre bonito para una historia que había empezado en la oscuridad. Claro que no todo fue fácil. Hubo juicios, apelaciones y gente que intentó frenar las instalaciones con argumentos técnicos y legales. En una de esas batallas Luna y un grupo de vecinos tuvieron que presentarse a audiencias para defender la metodología y la ética de su propuesta. Expertos independientes certificaron que los procedimientos de medición eran válidos y que la solución comunitaria era técnicamente sólida. El prototipo evolucionó con ayuda universitaria. Mejoraron la eficiencia de las baterías, estandarizaron las piezas y diseñaron un manual abierto para que cualquiera pudiese replicar la farola. La cooperativa creció y empezó a instalar farolas en escuelas y centros comunitarios. Parte de las ganancias se reinvertía en formación y en proyectos locales. La vida de Luna cambió pero no su esencia. Siguió siendo la chica que arreglaba cosas con manos manchadas de pintura. Prefería estar en el taller enseñando a otros que en conferencias.
Con el dinero de las primeras ventas pudieron pagar cursos de ingeniería y contratar ayuda técnica. Su abuela vendía pan en la puerta de la bodega y cuidaba de quienes llegaban sin recursos. Años después Luna volvió a dar una charla en el laboratorio Aurora. El público ya no era el mismo de antes. Había jóvenes con ganas de aprender, profesoras que ahora enseñaban proyectos comunitarios y directivos que habían cambiado su mirada. Ernesto no estaba en la sala. Había dejado la dirección tras la auditoría y en entrevistas dijo que había aprendido mucho. No todos creyeron en su arrepentimiento. En su charla Luna contó la historia con honestidad. Habló de noches en la cocina soldando, de la abuela que le cosía los bolsillos de la caja de herramientas, de las manos que montaban lámparas en la bodega y de la dignidad de un barrio que no dejó que lo invisibilizaran. Cerró con una frase sencilla que resonó en la sala. Dijo que la tecnología es buena cuando enciende la vida de las personas y no cuando solo sirve para adornar discursos. Hubo aplausos sinceros. La cooperativa continuó creciendo con principios claros. Mantenían transparencia, control comunitario y acceso abierto a los diseños. Luna dio talleres y asesorías y su nombre apareció en artículos y congresos. Siempre rechazó convertir su vida en espectáculo. Prefería las mañanas en el taller y las caminatas con su abuela. En el barrio la sensación de invisibilidad fue reemplazada por una identidad compartida. Familias cuidaban los puntos de luz, denunciaban fallas y exigían mantenimiento. Fueron acciones pequeñas que movieron la aguja de la seguridad pública. La abuela vivió lo suficiente para ver la primera escuela con farolas instaladas y para ver a su nieta recibir un reconocimiento municipal. Se emocionó como lo hacía con una receta bien hecha. El laboratorio Aurora reformó algunos procesos. Implementaron protocolos de transparencia y crearon un consejo ciudadano. No borraron todo lo anterior pero sí marcaron un rumbo distinto. Algunos profesores que antes callaban ahora estaban en proyectos que involucraban a las comunidades. En una escena que Luna recordaba con cariño, volvió a sentarse en la bodega para arreglar una lámpara vieja. Un muchacho del barrio llegó con un foco roto. Ella lo sentó a su lado y le enseñó paso a paso. Fue un acto pequeño pero para Luna significó la continuidad de todo lo construido. La historia de Luz Común se convirtió en un referente para quienes querían unir técnica y comunidad. No como fórmula mágica sino como ejemplo de paciencia y sentido común. Luna siguió prefiriendo las conversaciones en la bodega y las tardes con su abuela. En la última escena de esta primera parte la vemos a Luna y a su abuela en el umbral de su casa. La ciudad al fondo late con sus obras y con sus problemas que no desaparecen del todo. Ella toma las manos de su nieta manchadas de pintura. Luna le cuenta que la cooperativa está lista para llevar farolas a otras colonias y que abrirán un centro de formación para jóvenes. La abuela le sonríe y le dice que siempre supo que su nieta traía luz de fábrica. Luna aprieta su mano y piensa en las noches sin dormir, en la ciudad que dejó de ignorar y en lo mucho que cambia cuando quienes sufren se organizan para exigir verdad. Luna bajó la escalera con la sensación de que algo nuevo empezaba de verdad. No era solo la apertura del centro de formación, ni la lista de escuelas que querían instalar las farolas, ni las solicitudes de colaboración de otras ciudades. Era la sensación de que lo que había empezado como una urgencia se convertía en un proceso que se podía enseñar y repetir. Esa idea la calmaba y a la vez la despertaba. El centro quedaba en la bodega donde antes se ensamblaban los cartuchos y las piezas. La puerta era la misma pero ahora tenía una lona sencilla que decía Centro de Formación Luz Común. No había logos brillantes ni nombres que parecieran letreros de revista. Había mesas, bancos, herramientas, algunas plantas y una pizarra donde se escribían los horarios. Al entrar vio caras conocidas. Había jóvenes que habían llegado con curiosidad y se quedaban por las historias. Había madres que traían a sus hijos para que aprendieran a manejar herramientas sin miedo. Había técnicos voluntarios que venían por las tardes a dar clases. El lugar olía a café y a madera recién lijada y eso para Luna tenía algo de hogar. Los primeros talleres eran básicos, porque era justo empezar por lo más sencillo. Aprender a soldar, entender cómo funcionan las baterías, cómo leer una gráfica, cómo mantener una farola en buen estado.
Luna enseñaba con paciencia, paso a paso. No hablaba como experta que mira desde arriba, hablaba como la vecina que hace cosas con las manos. Ella mostraba las consecuencias de una conexión floja y también celebraba cuando alguien lograba encender un LED por primera vez. Esas pequeñas victorias eran gigantes para quienes antes habían visto la tecnología como algo inaccesible. A los pocos meses el centro tenía su ritmo. Hubo grupos que llegaban por la mañana para aprender y por la tarde iban a instalar farolas en escuelas y en plazas. Aprendían a tomar mediciones, a registrar datos y a hacer reportes sencillos que cualquier persona entendiera. La idea era que no dependieran de expertos lejanos. La comunidad aprendía a cuidar lo que instalaba. Eso fue clave para que el proyecto no fuera un regalo sino un cambio que se quedaba. Las primeras pruebas de impacto se publicaron en un boletín comunitario. No eran artículos con lenguaje complicado sino resúmenes claros que decían qué calles habían recuperado luz, cuántas escuelas mejoraron su horario de actividades, cuántos negocios se sentían más seguros. Algunos números sorprendieron. Una escuela que antes cerraba actividades a las 5 ahora abría talleres vespertinos. Un pequeño comercio que cerraba temprano amplió su horario. No era solo tecnología, era tiempo recuperado. Pero la vida rara vez es solo victorias continuas. Aparecieron nuevos desafíos. La demanda creció y con ella la necesidad de recursos. No solo materiales sino también logística. Había que coordinar transporte, asegurar repuestos, mantener calidad en ensamblajes y lograr que los procedimientos se mantuvieran transparentes. Todo eso con un equipo que seguía siendo en su mayoría vecinos que trabajaban por convicción y no por grandes salarios. Luna y su equipo tuvieron que aprender a administrar, a hacer presupuestos y a negociar sin perder el espíritu original. Al poco tiempo un grupo de empresarios de otra ciudad apareció con una oferta. Querían invertir y llevar el modelo a su región con escala rápida. Propusieron plantar fábricas, automatizar procesos y expandir ventas. Ofrecían dinero y logística. Muchos en la cooperativa vieron la posibilidad de crecer y ayudar a más gente. Otros sintieron el respeto a la comunidad peligrar. Luna no era naïve. Sabía que el dinero puede abrir puertas pero también puede cambiar el rumbo de las cosas. Convocó una asamblea. La asamblea fue larga y honesta. Hubo voces que hablaron desde la necesidad y voces que hablaron desde la prevención. Una madre dijo que si el aumento de producción significaba bajar calidad o perder control ciudadano, ella no lo quería. Un técnico comentó que con inversión podían mejorar baterías y ampliar el alcance. Al final se acordó una regla clara. Cualquier acuerdo debía garantizar 3 cosas. Control ciudadano sobre la instalación en cada barrio, transparencia total en compras y contratos, y reinversión de recursos en formación local. Si la oferta no aceptaba esas condiciones se descartaría. Fue un momento determinante de madurez colectiva. Los empresarios aceptaron negociar con esas reglas. No fue simple ni automático. Hubo contratos que leer y condiciones que afinar. Pero lo que se consiguió fue una alianza con límites. La cooperativa pudo acceder a mejores máquinas para troquelar piezas y a mayor volumen de materiales, pero sin perder la voz en decisiones claves. Esa victoria mostró que se puede crecer sin traicionarse. Fue una lección de política práctica que Luna no esperaba dar tan pronto. Con más capacidad se abrieron nuevas líneas de trabajo. Una fue la de adaptar las farolas para emergencias. Aprendieron a instalar puntos de recarga para teléfonos en zonas donde se perdía energía y a diseñar sistemas que soportaran tormentas. Ahí apareció otro reto real. Una madrugada de tormenta, una de las zonas donde se habían instalado farolas sufrió daños. El viento arrancó paneles y varias baterías se mojaron. Hubo escuelas sin luz y calles otra vez a oscuras. Fue un golpe para la comunidad y una prueba para la cooperativa. Luna y el equipo no dudaron. Movilizaron brigadas de reparación. Fueron vecinos, algunos con botas y linternas, que trabajaron bajo lluvia para asegurar que las farolas volvieran a funcionar. Aquella noche la ciudad quedó pequeña en su generosidad. Hubo niños que ayudaron a pasar herramientas, abuelas que daban cobija y panés, y jóvenes que aprendieron a reemplazar baterías cayendo la noche.
Fue una demostración de que cuando la comunidad es parte, responde con la misma fuerza que usa para exigir. La reparación también sirvió para mejorar los protocolos. Diseñaron cajas de protección para baterías, mejoraron el anclaje de paneles y crearon una red de voluntarios de emergencia que sabían qué hacer cuando un temporal azotaba. Aprendieron que anticipar problemas era tan importante como resolverlos. Esa experiencia consolidó la idea de que las soluciones técnicas necesitan siempre el acompañamiento social. Mientras tanto, en el plano político las aguas no estuvieron tranquilas. Ernesto y su grupo intentaron recuperar terreno. Algunos gestos fueron sinceros y otros no. Cambió la dirección del laboratorio y llegaron personas con otra disposición. La institución incorporó nuevas reglas de transparencia y se abrió a colaborar con proyectos comunitarios. Aún así quedaron resentimientos y heridas. La cooperativa optó por no depender del laboratorio para su supervivencia. Aprendieron a relacionarse con muchas instituciones sin dejar que ninguna dictara las prioridades. Los días de Luna se llenaron de actividades. Entre talleres, reuniones y viajes cortos a otras ciudades, ella también tuvo que cuidar su vida personal. Su papá seguía sacando pecho por sus logros pero prefería poco ruido. Su abuela seguía siendo su refugio. Cada noche, cuando Luna volvía cansada, la abuela le esperaba con sopa y con la costumbre de escuchar sin preguntar demasiado. Esos momentos eran sagrados. Un día llegó al centro una niña de nombre Sol. Tenía 12 años y una curiosidad enorme. Venía con un cuaderno lleno de dibujos de farolas y de notas sobre energía. Luna vio en ella algo de lo que había sido. Se sentó a su lado y la invitó a participar en un taller. Sol aprendió rápido y empezó a venir todas las tardes. A los pocos meses fue capaz de armar un prototipo de sensor que avisaba cuando una batería estaba baja. Luna la tomó como aprendiz y poco a poco Sol se convirtió en una pieza clave del equipo. Fue hermoso ver a alguien tan joven querer arreglar el mundo paso a paso. Las historias así se multiplicaron. Un joven que antes vendía frituras ahora coordinaba rutas de instalación. Una señora mayor que había cosido los primeros paneles con cinta y paciencia ahora era encargada de logística. Cada historia era un hilo que hacía la trama más fuerte. La cooperativa no solo vendía farolas, generaba trayectorias personales. Hubo también fricciones internas. No siempre las decisiones eran unánimes. A veces la tensión venía por prioridades distintas. Algunos querían invertir en IDE para mejorar sensores, otros querían ampliar a más barrios. Se discutió mucho, con respeto, y se aprendió a votar por consenso o por mayoría cuando era necesario. Aprender a gobernar una iniciativa social fue una de las lecciones más difíciles y valiosas. La prensa siguió acompañando la historia. Hubo artículos que exaltaban los logros y notas críticas que preguntaban por la sostenibilidad. Luna respondió sin grandilocuencias. Dio entrevistas sencillas donde explicaba cómo funcionaba la cooperativa, cómo se financiaba y qué buscaban. La transparencia ayudó a evitar rumores que podrían debilitar el proyecto. Con los años la cooperativa empezó a recibir solicitudes para traducir los diseños a contextos muy distintos. Ciudades de climas extremos, pueblos con acceso limitado a piezas, zonas con normativas distintas. Fue un desafío técnico y cultural. El equipo tuvo que aprender a adaptar sin perder la esencia de participación. En algunos casos la solución fue crear manuales visuales, con fotos y pasos muy claros. En otros fue formar instructores locales que replicaran los talleres. La idea de que la tecnología debía hablar un lenguaje sencillo se volvió fundamental. Un día llegaron de la universidad local para proponer una investigación sobre el impacto social del proyecto. Querían medir cambios en percepción de seguridad, horas de actividad comunitaria, impacto en pequeños negocios y efectos en la convivencia. Fue una oportunidad para documentar lo que ya sentían en el barrio. Los resultados no fueron todos simples. Hubo evidencia de mejora en muchos aspectos y también preguntas sobre cómo mantener el mantenimiento a largo plazo. Ese balance ayudó a diseñar nuevos programas de capacitación y a asegurar fondos para repuestos. En el plano personal Luna cambió mucho.
Seguir siendo la misma chica de manos manchadas de pintura fue más una elección que una condición. Empezó a tener reconocimiento en foros, invitaciones a congresos y propuestas de libros. Pero también aprendió a decir que no. No quería que su historia fuera explotada para hacer marketing ajeno. Prefería la discreción del taller. Esa integridad la fortaleció. Con el tiempo la cooperativa se volvió una referencia en el país. No porque fuera grande sino porque su modelo funcionaba con principios claros. Otras iniciativas vinieron a aprender. Luna y su equipo viajaron a dar talleres y a escuchar. Fue un intercambio que enriqueció a todos. Aprendieron técnicas nuevas y también formas de organizarse distintas. Una tarde de otoño Luna recibió una carta de reconocimiento municipal. No era un premio rimbombante sino un sencillo documento que reconocía la contribución a la seguridad y la convivencia. Lo celebraron en la bodega con panés y café. La abuela estaba orgullosa y emocionada. Para ella lo importante era que la gente del barrio ya no sintiera miedo de salir a la plaza. Fue una fiesta sencilla y sincera. A medida que el proyecto crecía también aparecieron problemas complejos. Empresas que veían en la red de luz una oportunidad comercial intentaron ofrecer acuerdos con condiciones de exclusividad. La cooperativa rechazó esos acuerdos y implicaban pérdida de control local. En una reunión tensa Luna y su equipo decidieron que preferían menos dinero y más autonomía. No fue una decisión fácil pero sí coherente con lo que habían construido. La cooperativa también entendió que la sostenibilidad ambiental debía ser prioridad. Empezaron programas para reciclar baterías y para usar materiales menos contaminantes. Formaron acuerdos con universidades para tratar baterías usadas de forma segura y con talleres de reciclaje donde la gente podía llevar sus equipos obsoletos. Fue un paso importante para no repetir errores de consumo que dañan el planeta. En las noches de invierno, cuando las farolas de las plazas se encendían con calorcitas constantes, Luna a veces caminaba sola para ver cómo las sombras se acortaban. Veía parejas, chicos estudiando con la luz, vendedores nocturnos haciendo cuentas. Todo eso le daba sentido. No era un final definitivo sino una serie de atardeceres con menos miedo. Pasaron los años y Sol ya no era la niña curiosa. Era una joven con confianza para liderar talleres y con la sonrisa de quien sabe que el trabajo tiene sentido. Luna la miraba con orgullo. Había enseñado no solo técnicas sino también formas de pensar en colectivo. En una asamblea especial se decidió crear un fondo de emergencia para la cooperativa. Parte de las ganancias irían a ese fondo y otra parte a becas para jóvenes que quisieran formarse. Fue una decisión de largo plazo que aseguraba continuidad. Entendieron que las crisis llegan y que es mejor estar listos. La historia tuvo también episodios de reconocimiento internacional. Una ONG extranjera invitó a Luna para contar la experiencia en una conferencia. Ella fue, pero no por gloria. Fue para escuchar y para traer ideas. Aprendió cosas nuevas y regresó con ganas de mejorar el manual de formación. Un día, muchos años después de aquella primera presentación en el laboratorio, Luna volvió a su antigua escuela. Entró con calma y conversó con chicos que apenas conocían las herramientas. Les mostró fotos de los primeros prototipos y les contó cómo se aprende con la práctica. Al final de la visita un niño le preguntó con ojos grandes si podía enseñar a su papá a armar una farola. Luna sonrió. Claro, le dijo, y le pidió que trajera a su papá la próxima semana. La historia de Luz Común siguió creciendo no porque alguien la empujara desde afuera sino porque se la construyeron los vecinos, los jóvenes, las abuelas, los técnicos y los maestros. Fue una red tejido con paciencia y con la certeza de que la tecnología es una herramienta al servicio de las personas. La cooperativa hoy tiene un consejo que incluye representantes de cada barrio donde trabajan. Deciden en conjunto y rinden cuentas. Mantienen manuales abiertos y enseñan a otros a replicar sin condiciones. Y Luna sigue en el taller, con las manos manchadas de pintura y la sonrisa pausada que ya conocen. Sigue prefiriendo los domingos en la bodega y las tardes de enseñanza. Sabe que no todo está resuelto y que siempre habrá nuevas cosas que aprender.
En una tarde clara, después de instalar unas farolas en una escuela rural, Luna se sentó con su abuela en el umbral de la bodega. La ciudad al fondo se veía con sus luces, algunas nuevas y otras que todavía esperaban. La abuela le preguntó sin drama qué pensaba del futuro. Luna miró las manos y contestó con calma. Lo importante, dijo, es que aprendamos a encender sin apagar a nadie. Porque la luz que sirve de verdad es la que se comparte y la que da tiempo a vivir mejor. La abuela asintió y le llevó un pan. La bodega se llenó de risas, de conversaciones sobre materiales y sobre la próxima clase. Afuera la noche se iba iluminando poco a poco, y la sensación era la de una ciudad que ya no tenía miedo de mirar hacia sus propias sombras.